A lo largo de los años, se ha informado de cientos de avistamientos de hombres salvajes en la costa del Pacífico de Alaska, la patria histórica de los indios Tlingit. Muchos de ellos han sido diligentemente documentados por el Dr. J. Robert Alley en su libro de 2003 Rancos Sasquatch. Aunque en el libro de Alley docenas de testigos oculares se refirieron a la figura que encontraron como un bosquimano, evocando al Nacanni de la tradición Dene, algunas de las descripciones que proporcionaron se corresponden más estrechamente con el retrato clásico de un Sasquatch, un supuesto hombre simio cuya zona costera, según algunos, se extiende desde California hasta tan al norte como San Miguel, Alaska. De hecho, el Nacanni no es el único hombre salvaje que se dice que habita en el país del norte, según Pierre Berton en su libro El Norte Misterioso, publicado en 1956. Los Mohoney que revolotean por la región del río Pale, en el norte del Yukon, son enormes gigantes peludos de ojos rojos que comen carne humana y devoran abedules enteros de un trago. Los Sasquatches, depredadores de las cuevas montañosas de la Columbia Británica, miden 2,5 metros y están cubiertos de pelo negro lanoso de la cabeza a los pies. Hay otros, todos parecidos a estos. El terrible hombre cepillo de los Lusho en el Alto Mackenzie, con su cara negra y sus ojos amarillos que se alimenta de mujeres y niños. El Witigo de los Barents, ese horrible caníbal desnudo con la cara negra por la congelación. Y los labios carcomidos para dejar al descubierto sus colmillos, los hombres de la montaña de los Nahanni, cazadores de cabezas de 2,5 metros. Y esos seres imaginarios del gran lago de los esclavos a los que los indios Dogrib llaman simplemente el enemigo y temen tanto que siempre deben construir sus casas en islas a salvo de la costa por donde merodea el enemigo. Es probable que una parte del sucinto resumen de Pierre Berton sobre los diversos salvajes de las tierras del norte proceda del mencionado capítulo de Michael H. Masson en The Arctic Forests. Masson comenzó este capítulo, que detalla más ampliamente las supersticiones de los indios Dene, afirmando: no es tarea fácil escribir sobre las costumbres y la filosofía de este pueblo tan interesante y atractivo, pues su característica más sobresaliente es la incoherencia general. Tras detallar la filosofía espiritual de los Dene del siglo P, que caracterizó como una mezcla de creencias animistas tradicionales y cristianismo introducido por los misioneros, Masson pasó a describir los monstruos de aspecto humano en los que este pueblo creía mucho. El principal de los demonios Quichini, escribió Masson, es el Tinjirui o Brushman. Es muy alto y delgado con la cara negra y los ojos amarillos. Aunque algunos autores han agrupado al Tinjirui con el Nacanni, Mason afirmó que los Gwich'in distinguían entre esta criatura y el Mahoney, otro nombre para el Nacanni, y que estaban mucho más aterrorizados por este último. Más adelante en el capítulo, Mason describió brevemente a un salvaje hostil e invisible llamado Nain, del que muchos ancianos que viven hoy en día tienen miedo. Según Mason, cuando una rama se desprende de un árbol y cae sobre el Gwich'in, algunos ancianos Dene culpaban del incidente a esta misteriosa criatura. Ningún capítulo sobre los salvajes del norte estaría completo sin un guiño a los Kushtaka, el famoso hombre nutria del folclore Tlingit, los Tsimshian de Prince Rupert y Terras, Columbia Británica, los Haida de las islas de la Reina Carlota y los Nootka del oeste de la isla de Vancouver tienen sus propias versiones de este traicionero y casi sobrenatural habitante del noroeste del Pacífico. Según la tradición de la costa noroeste, los Kushtaka son pequeños cambiaformas que pueden adoptar la forma de nutrias humanos y hombres nutria de tamaño humano. Considerados malvados embaucadores, se dice que se aprovechan de quienes se han ahogado o perdido en el bosque. A veces, estas criaturas salvan a sus víctimas antes de robarles el alma. En otras ocasiones, se ensanan con sus víctimas con sus afiladas garras. Al igual que el Nacanni y el Sasquatch, se dice que el Kushtaka emite un silbido agudo que alterna de grave a agudo. En 1953,
Se publicó en Nueva York un misterioso libro titulado La historia más extraña jamás contada, bajo el nombre de Harry D. Culp. En el prefacio del libro se afirmaba que el autor llevaba varios años muerto y que el manuscrito que había redactado había sido editado y presentado para su publicación por su hija, Virginia. Esta historia, aparentemente basada en hechos reales, describe una raza de salvajes peludos que algunos creen que podrían ser Kushtaka. El libro está dividido en 7 capítulos, cada uno de los cuales gira en torno a una franja concreta de naturaleza salvaje en el interior de Thomas Bay, una pequeña ensenada situada al noroeste de Wrangell, Alaska, no muy lejos de la desembocadura del río Stikine. Los lugareños se referían a veces a Thomas Bay como la Bahía de la Muerte, debido a un enorme corrimiento de tierras que la arrasó en 1750, arrasando todo un poblado, Tlingit, y matando a más de 500 de sus habitantes. En el primer capítulo, el narrador afirma que él era uno de los 4 buscadores de oro en bancarrota que compartían una cabana en Wrangell, Alaska, a principios del siglo VI. En la primavera de 1900, uno de los 4 regresó a la cabana con la feliz noticia de que se había encontrado con un indio que tenía en su poder un trozo de cuarzo aurífero, y que éste le había dado indicaciones para llegar al lugar donde lo había encontrado. Dijo que fuera hasta Thomas Bay, informó el prospector a sus compañeros, y acampara en el río Patterson, en el lado derecho, viajara río arriba durante unas 8 millas y luego girara hacia las altas montañas. Y después de viajar alrededor de 1,5 millas, encontraría un lago con forma de media luna. Fue allí donde el indio afirmó haber encontrado su premio. Los buscadores decidieron reunir su dinero y conseguir un equipo para Charlie, el hombre que había regresado a casa con las buenas noticias. Charlie se adentraría en el desierto más allá de Thomas Bay y comprobaría si la historia del indio era cierta. En mayo, Charlie partió hacia las excavaciones del norte. Mientras tanto, el narrador y los otros 2 socios encontraron trabajo en un aserradero y empezaron a ahorrar dinero para una grubstake con la esperanza de que la expedición preliminar de Charlie resultara fructífera. Las cosas marcharon bien hasta principios de junio, escribió Culp, cuando un domingo a última hora de la tarde estábamos todos en casa y Charlie entró sin abrigo ni sombrero y con aspecto de haber pasado por un infierno. No nos saludó de ninguna manera, solo tiró un trozo de cuarzo a un rincón de la habitación y dijo: «Tráeme algo de comer. Estoy agotado y quiero descansar». El tipo lo miró y, después de comer, se fue sin decirnos nada de su viaje. La pieza de cuarzo que Charlie trajo a casa estaba muy salpicada de oro, para gran deleite de sus compañeros. A pesar del entusiasmo desenfrenado que se apoderó de sus compañeros, convencidos como estaban de que estaban a punto de dar un gran golpe, Charlie pasó los días siguientes actuando de forma muy extraña. Rara vez hablaba, se negaba a responder a las numerosas preguntas de sus compañeros y se dedicaba a duros trabajos manuales de sol a sol. Finalmente, un día Charlie volvió a la cabana y pidió a sus compañeros que le prestaran dinero suficiente para un billete de vapor a Seattle. Estaba harto de Alaska, dijo, y quería abandonar el país del norte para siempre. Aceptó contar a sus socios su experiencia en Thomas Bay, pero solo si prometían no volver a recordársela. Cuando los buscadores aceptaron su condición, Charlie les contó su historia. Charlie había llegado a la orilla de Thomas Bay 4 días después de su partida y remontó el río Patterson, como le había indicado el indio. Buscó por todas partes el lago con forma de media luna, pero solo consiguió localizar uno con la forma de la letra S. La zona que rodeaba el lago estaba curiosamente sin vida, desprovista hasta de la más mínima pieza de casa. Charlie empezaba a cansarse de la sencilla comida fronteriza que había traído de Wrangell, alubias, arroz y tocino, y decidió ir de excursión a una cresta a unas 8 millas al este del lago, donde había oído ulular a algunos urogallos. Allí encontró unas cuantas perdices y empezó a cazarlas.
Al hacerlo, tropezó con un saliente de cuarzo salpicado de oro. Como no llevaba pico, utilizó la culata del rifle para romper un trozo de roca, destrozando la culata de madera. La decepción que Charlie sintió por la pérdida de su rifle quedó eclipsada por la euforia que le produjo su descubrimiento. Le entusiasmaba la idea de volver al lugar con sus compañeros y hacerse rico. Después de ocultar el saliente de cuarzo con musgo y detritus, Charlie subió a lo alto de la cresta para buscar puntos de referencia que le permitieran reubicar su descubrimiento. Allí mismo, amigos, dijo a sus compañeros: me he llevado el susto de mi vida. Espero por Dios no volver a ver o pasar por algo así. En chambre de la cresta Hassiam y desde el lago eran las criaturas más horribles. No podía llamarlos otra cosa que demonios, ya que no eran ni hombres ni monos, pero parecían ambas cosas. No tenían sexo, sus cuerpos estaban cubiertos de pelo largo y áspero, excepto donde las costras y las llagas lo habían reemplazado. Cada uno de ellos parecía intentar alcanzarme y luchar por ser el primero en hacerlo. El aire estaba lleno de sus gritos y el hedor de sus llagas y cuerpos me hizo desmayar. Abandonando su arma rota, Charlie huyó hacia el mar con las criaturas persiguiéndole. Sintió su aliento caliente en el cuello y sus afiladas uñas arañándole la espalda. La razón le abandonó y, esa misma noche, Charlie se encontró a la deriva en su barca sin recordar cómo había llegado hasta Ali. Frío, hambriento y loco por un trago de agua. Partió hacia Orangel con su trozo de cuarzo bañado en oro. Los 5 capítulos siguientes de la historia más extraña jamás contada relatan las desventuras de Kolb, sus otros compañeros de prospección y 3 hombres de frontera de ascendencia noruega, rusa y japonesa, que se adentraron en Thomas Bay Country por una u otra razón. Aparte del lugar en el que tienen lugar, estas historias están unidas por, como dijo el pionero de la criptozoología Ivan T. Sanderson en su comentario sobre el libro, un hilo de referencia a humanoides peludos y apestosos, así como la locura temporal que su hedor abrumador y nauseabundo parecía inducir en todos los que se encontraban con ellos. Esto no es solo un lugar común, continuó Sanderson, sino ahora un concomitante casi invariable de todos los informes realizados por personas de todo el mundo que dicen haber estado muy cerca de una de estas criaturas. El 7º y último capítulo de la historia más extraña jamás contada describe la experiencia de un hombre de la frontera que estableció una red de trampas en el desierto más allá de Thomas Bay. Al inspeccionar sus trampas, descubrió que todas habían sido activadas por una criatura que dejaba tras de sí extrañas huellas, como nunca antes había visto. A veces el animal caminaba sobre 4 patas, otra solo sobre 2. El trampero describió las huellas traseras del animal como de unos 20 centímetros de largo, y parecían un cruce entre las huellas de un oso de 2 años y las de un hombre pequeño descalzo. Se veían marcas de garras en los extremos de los dedos, almohadillas en los dedos y marcas gruesas en los talones. Entre las marcas de las almohadillas de los dedos y las marcas de los talones había una especie de espacio en el que el pie no se apoyaba tanto en el suelo, como si el pie estuviera ligeramente ahuecado o tuviera un empeine. El conjunto delantero parecían las huellas de un mapache grande, solo que más grandes. Después de que su perro fuera secuestrado y presumiblemente devorado por la extraña criatura, el trampero regresó a la civilización, donde relató su historia a Kolb. Finalmente superó su miedo al misterioso animal y regresó a su trampa en Thomas Bay Country. Nunca se volvió a ver al trampero. Algunos de los que han especulado sobre la naturaleza de los misteriosos demonios de Thomas Bay han sugerido que podrían ser Kushtaka, tal vez mamíferos de carne y hueso desconocidos para la ciencia, o las almas transmogrificadas de los Tlingit que perecieron allí en 1750, basándose en 2 incidentes distintos de los que se informó a finales del siglo y principios del X. El autor de este libro ha decidido incluir otro monstruo de Alaska en esta lista de salvajes del norte, al que un oficial del ejército estadounidense llamó el demonio glacial. El primer incidente tuvo lugar en 1898,
Durante la fiebre del oro de Klondike, en aquella época, corría el rumor de que un antiguo sendero ruso conducía desde las orillas del Prince William Sound, una ensenada de Alaska situada a la sombra del inmenso glaciar Valdez, situado a unos 185 kilómetros, 115 millas, al este de Anchorage, Alaska, hasta los yacimientos auríferos del Yukon, sorteando la aduana canadiense. Ansiosos por evitar el pago de derechos de aduana en la frontera canadiense, unos 3.500 stampeders estadounidenses desembarcaron en esta remota zona de Alaska y partieron en busca de la ruta. Resultó que no existía una ruta secreta rusa hacia el interior. El único camino a través de las montañas costeras en esa parte de Alaska era sobre el glaciar Valdez. Los prospectores que eligieron esta ruta tuvieron que acarrear sus provisiones a lo largo de 300 metros de arena y 6 millas de nieve para llegar a la base del glaciar. Después tuvieron que ascender por el monolito helado, izando sus trineos con poleas. Al llegar a la ventosa y helada cumbre del glaciar Valdez, los stampeders se aventuraron uno a uno en el campo de hielo, con crampones de acero atados a los pies. Avanzaron lentamente hacia el noroeste, abriéndose paso a través de un campo minado de grietas mortales. Pasarían varias semanas antes de que alguno de ellos llegara al otro lado, donde les esperaba un obstáculo aún más peligroso, el río Clutina. Algunos de los buscadores de oro que se aventuraron por esta ruta totalmente americana hacia el Klondike quedaron sepultados por las avalanchas, sus huesos aún yacen atrapados bajo la nieve. Otros desafortunados se precipitaron a través de hielo fino y cayeron en picado a su perdición, desapareciendo por grietas negras sin fondo. Los que evitaban estos destinos se enfrentaban a un sinfín de tribulaciones físicas y mentales en su viaje por la llanura glaciar, soportando una exposición extrema, una grave privación del sueño, e incontables horas inmersos en una niebla blanca sobrenatural. La mayor parte del viaje lo hacían de noche, cuando el hielo era lo bastante sólido para soportar su peso. Durante el día, cuando no intentaban dormir, el sol se reflejaba en la nieve y el hielo, provocando que muchos buscadores se quedaran ciegos. Debido a las duras condiciones, los stampeders no podían cocinar bien sus alimentos y muchos sobrevivieron a su viaje por el glaciar Valdez, subsistiendo con comidas medio congeladas y medio cocinadas. Muchos de los que no regresaron, demasiado obstinados para abandonar su locura, descendieron lentamente a la locura. En la primavera de 1899, un hombre llamado Ward Abercrombie, capitán del segundo Regimiento de Infantería del Ejército de Estados Unidos, fue enviado a la zona de Valdez y se le ordenó que informara de sus hallazgos al Departamento de Guerra. En abril, el oficial llegó a Port Valdez, una ciudad que había surgido en las orillas de Prince William Sound, el actual emplazamiento de Valdez, Alaska, donde se encontró con un grupo harapiento de stampeders, aquejados de ceguera por la nieve, escorbuto y congelación. Estos buscadores acababan de regresar del campo de hielo. Tras entrevistarse con ellos, Abercrombie anotó lo siguiente en su informe. El primer incidente tuvo lugar en 1898, durante la fiebre del oro de Klondike. En aquella época, corría el rumor de que un antiguo sendero ruso conducía desde las orillas del Prince William Sound, una ensenada de Alaska situada a la sombra del inmenso glaciar Valdez, situado a unos 185 kilómetros, 115 millas, al este de Anchorage, Alaska, hasta los yacimientos auríferos del Yukon, sorteando la aduana canadiense. Ansiosos por evitar el pago de derechos de aduana en la frontera canadiense, unos 3.500 stampeders estadounidenses desembarcaron en esta remota zona de Alaska y partieron en busca de la ruta. Resultó que no existía una ruta secreta rusa hacia el interior. El único camino a través de las montañas costeras en esa parte de Alaska era sobre el glaciar Valdez. Los prospectores que eligieron esta ruta tuvieron que acarrear sus provisiones a lo largo de 300 metros de arena y 6 millas de nieve para llegar a la base del glaciar. Después
tuvieron que ascender por el monolito helado, izando sus trineos con poleas. Al llegar a la ventosa y helada cumbre del glaciar Valdés, los stampeders se aventuraron uno a uno en el campo de hielo. Con crampones de acero atados a los pies, avanzaron lentamente hacia el noroeste, abriéndose paso a través de un campo minado de grietas mortales. Pasarían varias semanas antes de que alguno de ellos llegara al otro lado, donde les esperaba un obstáculo aún más peligroso, el río Clutina. Algunos de los buscadores de oro que se aventuraron por esta ruta totalmente americana hacia el Klondike quedaron sepultados por las avalanchas. Sus huesos yacen atrapados bajo la nieve. Otros desafortunados se precipitaron a través de hielo fino y cayeron en picado a su perdición, desapareciendo por grietas negras sin fondo. Los que evitaban estos destinos se enfrentaban a un sinfín de tribulaciones físicas y mentales en su viaje por la llanura glaciar, soportando una exposición extrema, una grave privación del sueño, incontables horas inmersos en una niebla blanca sobrenatural. La mayor parte del viaje lo hacían de noche, cuando el hielo era lo bastante sólido para soportar su peso. Durante el día, cuando no intentaban dormir, el sol se reflejaba en la nieve y el hielo, provocando que muchos buscadores se quedaran ciegos. Debido a las duras condiciones, los stampeders no podían cocinar bien sus alimentos y muchos sobrevivieron a su viaje por el glaciar Valdés, subsistiendo con comidas medio congeladas y medio cocinadas. Muchos de los que no regresaron, demasiado obstinados para abandonar su locura, descendieron lentamente a la locura. En la primavera de 1899, un hombre llamado Abercrombie, capitán del segundo regimiento de infantería del ejército de Estados Unidos, fue enviado a la zona de Valdés y se le ordenó que informara de sus hallazgos al Departamento de Guerra. En abril, el oficial le llegó a Port Valdez, una ciudad que había surgido en las orillas de Prince William Sound, el actual emplazamiento de Valdez, Alaska, donde se encontró con un grupo harapiento de stampeders, aquejados de ceguera por la nieve, escorbuto y congelación. Estos buscadores acababan de regresar del campo de hielo. Tras entrevistarse con ellos, Abercrombie anotó lo siguiente en su informe. Desde mi milagroso encuentro en Huida, escribió, intento a menudo resolver el misterio que aún envuelve la aparición del glaciar. El terror podría haber magnificado mi imaginación, pero la aparición no fue la imaginación de una mente desequilibrada. Estoy plenamente convencido de que vi algo. No se parecía a ningún animal que hubiera visto antes, los Inuit del extremo norte, desde Alaska hasta el archipiélago ártico y Groenlandia. Tienen leyendas sobre una raza de gigantes, primitivos, de al menos el doble de tamaño que los hombres normales que antaño habitaron las tierras que hoy ocupan. A este antiguo pueblo lo llamaban Tuunihuk, palabra que tiene vínculos etimológicos con Tona, palabra inuktitut que designa a los espíritus serviciales mencionada brevemente en el capítulo sobre el espíritu maligno del Valle del Nahanni. Físicamente, los Tuunihuk eran inmensamente poderosos y podían cargar fácilmente sobre sus espaldas focas barbudas adultas. No vivían en iglús como los Inuit, sino en casas circulares de piedra tecadas con costillas de ballena y pieles de animales. Se dice que los Tuunihuk, un pueblo sencillo, practicaban una serie de costumbres repugnantes. No solían cocinar la carne y preferían comerla podrida. Las mujeres Tuunihuk a veces se sentaban con la carne cruda metida entre los muslos y el vientre con la esperanza de que su calor corporal acelerara el proceso de descomposición, como no sabían curar las pieles de los animales. Del interior de sus túnicas colgaban trozos de carne podrida y grasa rancia. A veces, los Tuunihuk cosían a sus jóvenes guerreros con pieles de foca infestadas de gusanos, creyendo que así mejorarían de algún modo sus habilidades como guerreros. Aunque se dice que los Tuunihuk luchaban encarnizadamente entre ellos, rara vez mostraban agresividad hacia los Inuit y parecían temer mortalmente a sus perros.
Además de su destreza marcial, eran excelentes cazadores y podían invocar los animales con la voz. Con el tiempo, los Inuit empezaron a cazar a los Tunichuk y su número se redujo considerablemente. Los gigantes que sobrevivieron a estos ataques huyeron a las montañas del interior, donde, según algunos, aún viven sus descendientes. ¿Y quién sospecha que la leyenda de los Tunichuk deriva de las interacciones entre los Thule o Proto-Inuit, los antepasados de los Inuit modernos, y sus homólogos prehistóricos, los más antiguos Dorset? Se cree que los antepasados de los Dorset llegaron al Ártico canadiense alrededor del año 3200 AC, cuando los Thule se extendieron hacia el oeste desde el estrecho de Bering hasta el territorio de los Dorset. En el siglo XX BC, los Dorset se estaban extinguiendo, incapaces de hacer frente al cambio climático que caracterizó el periodo cálido medieval. Se cree que en 1500 DC los Dorset desaparecieron por completo. En 1955, la escritora estadounidense Katharine Sherman y un grupo de científicos visitaron la isla de Bylot, un islote polar situado justo al norte de la isla de Baffin, la mayor del archipiélago ártico. Según los Inuit, en esta isla vivía antiguamente un grupo de Tunichuk. Sherman, que describió la experiencia en su libro de 1956 Primavera en una isla ártica, informó del hallazgo de un grupo de montículos circulares que resultaron ser grandes piedras semienterradas en el permafrost. Algunos científicos del grupo encontraron huesos de ballena y otras piedras en las proximidades de las estructuras y llegaron a la conclusión de que esas grandes piedras habían servido antaño como cimientos de toscas casas, vivienda evocadoras de las casas pozo de piedra de los Tunichuk. Sherman y sus compañeros estaban desconcertados por la forma en que los antiguos constructores de estas estructuras se las arreglaron para acarrear las enormes piedras de los cimientos, que no eran de origen local desde su fuente.